El Estado colombiano, en cabeza de su ministro del Interior, el doctor Vargas Lleras, pidió perdón por el magnicidio, asesinato del líder de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas. Escuchemos las palabras del ministro. Constataron que el homicidio contra el senador Cepeda Vargas fue cometido por agentes estatales, es decir, desde el Estado mismo y en conjunto con miembros de grupos paramilitares. Un hombre que defendió incansablemente sus ideas y los valores democráticos, y que a su vez, me es preciso enfatizar, se destacó notablemente por su férreo carácter de luchar por sus más profundas convicciones políticas. Pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas. Acepto este acto de reconocimiento de responsabilidad como un acto de esperanza de que es posible que todos construyamos la paz en Colombia, fundada en la democracia y en la justicia. Es importante pedir perdón y perdonar, pero más importante aún es trabajar para que en nuestra patria no se vuelvan a cometer crímenes que obliguen al Estado colombiano a pedir perdón y a las víctimas a perdonar. Nos creíamos inmortales, pero sopló el viento, decía mi padre en un escrito póstumo dedicado a mi madre Gira Castro y recordando a muchos de sus colegas y compañeros inmolados. Las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica no han muerto, vivirán por siempre en la memoria de nuestra sociedad. Su vida, como la demuestra este acto, no pudo destruir la impunidad. Muchas gracias. Y precisamente esta noche nos acompañan los dos protagonistas de la jornada. Por una parte, el señor ministro del Interior, el doctor Germán Vargas Lleras, y por la otra, el hijo y representante hoy a la Cámara del ex senador Manuel Cepeda Vargas, Iván Cepeda Vargas. Muy buenas noches, ministro, muy buenas noches, Iván. Buenas noches, Germán. Buenas noches. Ministro, ¿qué significa para la historia del país este evento? Bueno, significan varias cosas. Por un lado, darle cumplimiento a una sentencia proferida por el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, que para este caso concreto condenó a la nación colombiana y dentro de la providencia indicó que el Estado como tal debería en un acto solemne pedirle perdón a las víctimas, a la familia de Manuel Cepeda, y hacer un acto de contrición público para que algo así no se repitiera en el futuro. De manera que no solamente cumplimos con esa solemnidad, acatando el fallo de la Comisión Interamericana, sino que a su turno fue una buena oportunidad para plantear la política que el gobierno ha adoptado y se pondrá en práctica a partir del 1 de enero del año entrante, en materia de manejo integral a la población desplazada y restitución de tierras, al igual que la atención que piensa prestar a las víctimas, las indemnizaciones a que hay lugar. También para el gobierno resulta no solo el cumplimiento de un deber legal, sino también de una definición política que implica tomar decisiones muy a fondo, repito, y adoptar políticas públicas para que un hecho así jamás vuelva a ocurrir. ¿Cómo recibe este acto? Y reitero, ¿cuál es la lección hoy para la sociedad colombiana de este acto que presenciamos hace unas semanas? Bueno, como víctima de este proceso de exterminio de la Unión Patriótica, nosotros hemos vivido, aparte de del asesinato, de la desaparición de nuestros familiares y de muchos amigos y colegas, un grave proceso de deterioro de nuestra dignidad, o por lo menos un atentado permanente
en contra de la memoria de nuestros familiares, en contra de la memoria de los amigos que hemos perdido en todo esto y las líderes también de todo este movimiento que fue la Unión Patriótica. Y eso ha consistido en una eterna discusión, en primer lugar con muchos gobiernos anteriores a este. ¿Cuál es la naturaleza de ese proceso de genocidio que se ha venido perpetrando durante años? Muchas veces se ha querido negar. Se nos ha dicho, no, eso no tiene las dimensiones que ustedes le atribuyen, no son miles de casos, son algunos cientos de casos. Otras veces se nos ha querido decir que no fueron agentes del Estado, paramilitares, se nos ha dicho que eran los narcotraficantes, incluso se ha dicho que entre los propios miembros de la Unión Patriótica hubo vendetas internas del partido y resultaron muertos en muchos de ellos. Entonces, para nosotros es muy importante que un gobierno, en este caso el actual gobierno, en cumplimiento de una sentencia internacional, diga lo que nosotros consideramos, y ya está dicho en una sentencia internacional, es la verdad. Estos son asesinatos de carácter político, son asesinatos que han tenido un carácter sistemático, no se han presentado simplemente casual y aisladamente, y por eso para nosotros este es un paso en un proceso de esclarecimiento, de reparación, de justicia, que es mucho más extenso que el caso Cepeda, por supuesto, pero ya es colocar una primera piedra que yo creo que ha sido puesta con solidez en este largo proceso. Es la primera sentencia de la Corte Interamericana con relación a un crimen que tiene que ver con un proceso de homicidio político y de exterminio político, y que se haga en un escenario también político como es el Parlamento, y por el ministro encargado de la política por parte del Estado, creo que le confiere a este acto un significado particular. Como ministro del Interior, como ser la persona que le toca pedir este perdón, personalmente, ¿qué siente? ¿Que avanzamos en este país en la reconciliación? No, yo diría que por supuesto que sí, pero esta actitud, que por supuesto es el cumplimiento de una providencia, pero hubiera podido ser un acto escueto y habernos limitado simplemente de una manera breve a mencionar la sentencia y ampararnos en la sentencia dándole cumplimiento a la misma. No, esto tuvo un propósito de más fondo, y es el reflejar la política del actual gobierno, que se expresa en diferentes formas. La que más me interesa resaltar es la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y el proceso en el que viene comprometido el gobierno para el 1 de enero responderle a millones de colombianos a través de la implementación eficaz de ese instrumento. Pero ¿por qué esto no pasaba en el gobierno anterior? ¿Por qué tuvo que haber un fallo de una instancia internacional para que el Estado colombiano admitiera lo que desde hace muchos años sabemos los colombianos, que el tema de la Unión Patriótica fue un magnicidio? Yo no me voy a referir a eso. Nosotros recibimos el cumplimiento de una providencia y cumplimos. Y no crea que me costó ningún sacrificio haberlo hecho, y haberlo hecho dentro del marco que había fijado la providencia. Sí, yo quiero decir esto, yo eso lo reconocí y lo reconozco, y lo ha reconocido la propia Comisión Interamericana. Este aspecto de la sentencia fue cumplido, y cumplido de una manera correcta. Ahora bien, ministro, el hecho de que yo haya admitido eso y que salude gestos como el que tuvo lugar el pasado 9 de agosto con el gobierno, pues obviamente también no me impide ver otros asuntos que nosotros vemos con mucha preocupación. Y usted acaba de mencionar cómo se va a implementar la ley de víctimas. Yo creo que es para nosotros muy preocupante la situación de algunos departamentos donde las víctimas están en un alto nivel de riesgo y donde va a ser realmente muy difícil el proceso de restitución de tierras. Lo digo con conocimiento de causa, precisamente vamos a tener un debate de control político con relación al tema. Así que yo llamaría al gobierno, en el espíritu precisamente de esa ley y de los propósitos que la animan, a tener en consideración que hay zonas del país que siguen bajo el control de estructuras que yo calificaría de mafiosas y paramilitares, y en esas regiones las víctimas atraviesan hoy una situación muy grave en materia de sus derechos. Claro, dentro de todos los retos que tiene la aplicación de esa ley, quizás el más delicado va a ser garantizar la seguridad de aquellas personas que soliciten sus tierras, a quienes les va a ser restituida, y cumplir con eso, pero
cumplir también con ofrecerles una adecuada seguridad.